Excelente, excelente. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a empezar y a continuar con el libro Piense y hágase rico. Estamos en el último capítulo, el capítulo que habla acerca de los temores. Hemos estado viendo cada uno de los temores, cómo el autor nos habla de, incluso nos dice a través de sus líneas cuáles son los síntomas que presentan las personas que tienen alguno de estos temores: el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor, y ahora vamos a ver el temor a la muerte. ¿Ok? Sumamente interesante todo lo que venimos viendo, que nos comparte el autor, y pues vamos ahora a avanzar. Voy a poner ya a compartir mi pantalla para continuar con la lectura. ¿Ok? Y ahí, como siempre, pues ustedes pueden participar, ya sea abriendo sus micrófonos o participando a través del chat. ¿Ok? Bueno, nos dice, el temor a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más, entre comillas, civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca del de dónde y hacia dónde, de dónde vengo y hacia dónde voy. Durante los períodos más oscuros del pasado, los más astutos no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuesta a estas preguntas, a cambio de un precio. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras, grita un líder sectario. Permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. Fíjense, durante años de años y de años, este ha sido el mensaje hacia la mayoría de personas, y esto es lo que realmente hace que las personas le tengan tanto miedo a la muerte, ¿no? Porque están indicando, están enviando un mensaje de que si haces lo que las personas dicen con respecto a lo que tiene que ver con sus dogmas, como dice acá, acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras. O sea, si haces lo que ellos te dicen, vas a estar en el cielo, ¿no? Y permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. Entonces las personas tienen ese miedo porque si no fueron, si no siguieron, ¿no? Esos dogmas que les inculcaron, pues entonces piensan que se van a ir al infierno, ¿no? ¿Ok? Esta es una de las bases de que las personas tengan miedo a la muerte. Ahora, más allá del miedo a lo desconocido, más allá, ¿no? Esto es mucho más fuerte. El miedo a lo desconocido igual existe, sin embargo, pues cada vez tenemos, como les decía en la reunión pasada, cada vez tenemos más información de lo que pasa, porque muchas personas que han muerto por unos minutos y vuelven a la vida y cuentan sus experiencias, dan sus testimonios, entonces ya cada vez más hay muchos estudios en los que se sabe qué es lo que ocurre. ¿Ok? Bueno, continúo leyendo. Nos dice, el pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. Es bien, bien importante tener en cuenta estos mensajes que hay, ¿no? Aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvaconducto hacia el cielo, ni la falta de él permita al desgraciado descender al infierno, la posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. Fíjense qué interesante esto que nos dice, ¿ah? O sea, a pesar de que estas personas que hablan esto, que inculcan esta forma de pensar, ¿no? Que tienen estos dogmas, ¿no? Estas personas, estos líderes religiosos, a pesar de que estas personas no son las que nos van a proporcionar el salvoconducto hacia el cielo,
¿no? O a descender al infierno. No son ellos los encargados de eso. Sin embargo, hacen que las personas tengan este pensamiento que realmente los paraliza y que les instala, como nos dice aquí el autor, les instala el temor a la muerte en sus mentes, ¿no? Bien importante tener en cuenta esto. Ahora nos dice, el temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Esto nos está queriendo decir, fíjense, esto nos está queriendo decir que con el conocimiento es que tú te quitas estos temores. ¿Te das cuenta? Aquellos que asisten a las universidades, nos dice, no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre, es decir, por estas versiones que dicen algunas personas, ¿no? Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y de otras ciencias afines, se han ido disipando los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras, ¿no? Fíjense, esto nos está diciendo que el conocimiento definitivamente es el que ayuda, siempre va a ser el conocimiento el que ayude a las personas a poder disipar cualquier tipo de temores, ¿ok? A ver, voy a silenciar que por ahí alguien descuidadamente dejó su audio abierto. Tengan cuidado con eso para no interrumpirnos, ¿ok? Bueno, el mundo entero está compuesto de solo dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Fíjense, ni la materia ni la energía pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruida. Acuérdense que todo es energía y la energía no se elimina, no se puede destruir, solo se transforma, ¿ok? Solo se transforma. Si la vida es alguna cosa, es energía. Miren, mucha atención a esto, ¿ah? Mucha atención a esto. Si la vida es alguna cosa, es energía, porque aquí está el fondo principal para que las personas terminen de entender que la muerte es un cambio de estado, es un cambio de estado. Nos está diciendo aquí, la energía, la materia, como la energía, pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruida. Cuando ocurre la muerte física, el cuerpo físico, ¿ok? No es que la persona muere. Recuerden que somos seres espirituales dentro de un cuerpo físico. Es el cuerpo físico solamente el que nos sostiene, el cuerpo físico, pero nuestra esencia no es física. Nuestra esencia es espiritual y está dentro de nuestro cuerpo físico. Nuestra esencia espiritual no muere, no muere. La energía solo puede ser transformada, nunca muere. ¿Ok? Ahora nos dice, si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Si las personas entendieran esto, no sufrirían tanto cuando un ser querido parte de este plano. ¿Ok? Es bien importante entender esto. Esta nos dice, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una transición, es un cambio de estado, es un cambio en la energía. ¿Ok? Si la muerte no es un simple cambio o una transición, en tal caso nada existe después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Fíjense, este último párrafo, de verdad, escríbanlo, ténganlo a la mano,
subrayenlo, resáltenlo los que tienen el libro físico y tengan siempre en cuenta esto. Entendiendo esto, estos últimos párrafos que acabamos de ver, que nos habla de la energía, la materia, de la transformación, de cómo la energía solo se transforma, estos tres párrafos son importantísimos para entender cómo es el proceso, que la vida es todo un proceso, cambio de estado nada más. Esto es importantísimo para entender y para que las personas eliminen ese miedo a la muerte. ¿Ok? Nos dice acá, entonces, si vamos a entrar, nos dice, si vamos a entrar en un sueño largo y eterno, un sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer, entonces usted puede eliminar así para siempre el temor a la muerte. ¿Ok? A ver, quiero darles espacio a ustedes, a ver si quieren aportar algo, si quieren participar, decir algo, preguntar. Ahí les doy el pase. A ver, adelante, quien quiera abrir su micro. A ver si se animan. Bienvenidos a los que se han ido sumando, bienvenidos. Claro. Ok, Marilu, buenos días, compañeros, buenos días. ¿cómo estás? Buenos días, adelante. El concepto que acabas de mencionar es muy importante aclararlo siempre para que las personas puedan vivir una vida más, con más libertad, Ujú, con más apertura, porque si no lo hacen, como tú dices, ¿no? Se ponen un mochilón en la espalda. Y yo lo observo, donde yo vivo, hay ujú, muchísima gente que está en la iglesia, en las iglesias, ujú, 20, 30, 40 años. Y yo los observo desde mi observador neutral ujú, y veo eh, mucha angustia, mucha ansiedad. Y dentro de mí digo, debería ser al revés, porque supuestamente si han encontrado algo que los va a llevar a, como ellos piensan, a una vida, a un paraíso, entonces deberían estar completamente gozosos y disfrutar, como ellos dicen, ¿no? Este pasar, estas pruebas, como también lo mencionan, y vivir felices y contentos, y no vivirse de esa manera tan estresante. Por ahí escuché que un minuto de estrés, un minuto, Marilu, compañeros, un minuto de estrés provoca 6 horas de un cortisol elevadísimo. Es increíble. Imagínate, Imagínate, qué terrible, imagínate, sí, gracias, Marilu. qué terrible, wow, qué terrible, imagínense, o sea, mire, es que realmente el daño que le hacemos al cuerpo es tremendo. Y ayer cuando veíamos acerca del temor a la enfermedad, les comentaba, ¿no? Que el cuerpo, o sea, todo lo que nosotros tenemos como pensamientos y emociones se expresa en el cuerpo físico, se expresa en el cuerpo físico. Entonces, mira, si tú nos mencionas esto que nos dices que un minuto de estrés genera tanto cortisol en el cuerpo, entonces, claro, el cuerpo, por eso es que las personas cuando están estresadas, ya se les contractura, ¿no? Ya sienten dolor en la espalda, ya sienten, no sé, algunos hasta les da escalofríos, una serie de síntomas físicos en el cuerpo causados por el estrés, causados por el estrés, ¿no? Entonces, sí, hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Ahora, con respecto a esto, como también decía César, con respecto a este tema sobre la muerte, sí, o sea, este cambio de estado, esta transición de energía, ¿no? Que hay que considerar porque, como les decía, pues algunas personas es que no nos han enseñado, ¿no? No nos han enseñado. Todo pasa porque hay falta de información, no hay una correcta información, hay mucho temor. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces las personas por eso es que sufren mucho y no hay un correcto entendimiento. Y hay personas que sufren mucho tiempo la pérdida de alguien, mucho tiempo.
¿no? Entonces, sí es importante tener este conocimiento para poder entenderlo mejor y tener esa aceptación, porque claro, perder a un ser querido, el proceso de duelo tiene sus etapas, pero esas etapas pueden ser más cortas en duración de tiempo, me refiero, pueden ser más cortas si la persona tiene el entendimiento de, de cómo es el proceso de la vida, ¿no? Pero cuando la persona no tiene este conocimiento, pues esas etapas de duelo pueden ser muy largas. De verdad que se alargan porque no tienen no llegan a conseguir la aceptación, no consiguen la aceptación, es muy doloroso para algunas personas, ¿no? Entonces, qué importante es tener esta información, ¿ok? ¿Alguien más que quiera participar, que quiera aportar con respecto a esto que estamos viendo? Estamos viendo el temor a la muerte. Ahí bienvenidos a los que se han unido. Nélida está saludando en el chat. Bienvenida Nélida, gracias. Gracias. Bueno, voy a continuar leyendo entonces. Vamos a continuar. Ahora nos dice el autor, síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este temor, la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Fíjense, la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Hay personas que están pensando más en el miedo a la muerte que disfrutar su vida en el momento, en el ahora, ¿no? Imagínense. Ello se debe en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. Este temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero a veces las personas más jóvenes son las víctimas del mismo. Fíjense, una persona que no tiene propósito, que no tiene metas, que no está ocupándose en algo, es una persona que obviamente tiene muchos temores. Y sobre todo este temor a la muerte del que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, nos dice, el mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. ¿Ok? Fíjense, el mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Definitivamente una persona que está pensando en desarrollar algún proyecto, está pensando todo el tiempo, está imaginando, está ideando formas de cómo prestar un servicio, de cómo brindar un servicio a otras personas. Entonces, no tiene tiempo para pensar en cosas negativas, está más bien su mente está imaginando y creando, está produciendo, ¿ok? Entonces, bien interesante que cada persona tiene que tener un objetivo, tiene que tener un propósito, un propósito. La vida es eso, la vida es estar siempre buscando realizar algún proyecto, algún servicio. Hemos venido a servir, ¿ok? Una persona, nos dice, ocupada, en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza, cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza. Esa es otra preocupación, ¿no? Dejar a los seres queridos en la pobreza, ¿no? En otros casos, el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia y fanatismo religioso. Fíjense, estas son las causas más comunes del temor a la muerte. O sea, ¿por qué las personas le tienen temor a la muerte? Por enfermedad, por pobreza, por falta de ocupación apropiada, es decir, falta de metas o objetivos, desilusión amorosa, demencia y fanatismo religioso. Tampoco hay que entrar en el fanatismo religioso. Estas son las causas más comunes del temor a la muerte, nos dice el autor. ¿Ok? Ahora, la preocupación del viejo nos dice. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil.
Paso a paso se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento. Fíjense, ¿ah? La preocupación paraliza la facultad de razonamiento. Destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. Miren lo que hace la preocupación, ¿ah? Paraliza la facultad de razonamiento, destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido. Temor sostenido. Cuando estás preocupado, claro, estás sosteniendo un miedo. Por eso estás preocupado. Es un temor sostenido, causado por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que es posible controlar. Todo estado mental se puede controlar. ¿Ok? Una mente desequilibrada es impotente. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. Se desequilibra cuando estás indeciso. Por eso que el autor nos habla tanto de tomar decisiones rápidas. La indecisión, eso de que no, mañana, la otra semana, el otro mes, mejor lo voy a pensar, ¿no? O sea, la indecisión hace que la mente sea desequilibrada. Hay que aprender a tomar decisiones rápidas. Cuando tienes que tomar una decisión, busca la información que necesitas, preguntas todas las preguntas necesarias, ya tienes toda la información, decide. No lo dejes para mañana, no lo dejes para la otra semana, no lo dejes para el otro mes, para el otro año. No es que cuando tenga, que cuando esto, que cuando lo... No, decide. Ya tienes la información, decide. Porque la indecisión te hace mucho daño. Fíjate, la indecisión hace que la mente sea desequilibrada. A la mayoría de los individuos le falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con prontitud y para mantenerlas con firmeza una vez las han tomado. Esto pasa muchísimo y esto lo hemos visto en el capítulo de decisión de este mismo libro. Todo un capítulo completo hablando sobre la decisión. ¿Ok? No nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción. En cierta ocasión, nos da un ejemplo aquí el autor, en cierta ocasión entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El condenado era el más tranquilo de las 8 personas que estaban con él en la celda de la muerte. Su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar a la eternidad en tan breve espacio de tiempo. Me dirigió una sonrisa de confianza y contestó: me siento muy bien. Solo tienes que pensar, hermano, todos mis problemas habrán terminado dentro de poco. Durante toda mi vida solo he tenido problemas. Siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa. Dentro de poco ya no necesitaré nada de eso. Me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir. Entonces me preparé mentalmente para aceptar mi destino con buen espíritu. Fíjense la decisión que tomó esta persona, porque cada persona, de acuerdo a su propia interpretación, ¿no? Mientras que otras personas estarían ansiosas, angustiadas, preocupadas, en fin, de saber que van a ser, bueno, en este caso este hombre iba a ser electrocutado, ¿no? Este hombre decidió tomarlo con tranquilidad. Bueno, sus problemas se acaban y esa era su tranquilidad. Se preparó, como dice, mentalmente para aceptar su destino con buen espíritu. Interesante, ¿no? Interesante. Al tiempo que hablaba, continúa la historia, al tiempo que hablaba, devoraba una cena de unas proporciones suficientes para 3 hombres, comiendo cada bocado de alimento que se le traía, y al parecer disfrutándolo tanto como si no le esperara ningún desastre. La decisión daba una resignación a ese hombre ante su destino. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. Esto es bien importante, también esto resáltenlo, por favor. La decisión también puede prevenir la aceptación. La aceptación es tan importante. Aceptación de circunstancias no deseadas. ¿Ok? A través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Suprima para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla. Miren, esto es bien importante lo que nos dice aquí la autora. Suprima
el temor a la muerte tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. La muerte es inevitable, hay que aceptarlo, ¿ok? Elimina el temor a la pobreza adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aquí nos está dando las pautas de cómo superar los 6 temores básicos, ¿no? Tome la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular. Aplaste el cuello del temor a la crítica, decidiendo, nuevamente la decisión, decidiendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Decide no preocuparte por lo que digan los demás. Así, eliminas el miedo a la crítica. Elimina el temor a la vejez tomando la decisión de aceptarla, no como un obstáculo, sino como una gran bendición que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Decisión de aceptarla, miren, aceptarla, eliminamos el miedo a la vejez, aceptando que definitivamente es una bendición porque ya estas personas tienen sabiduría, autocontrol y comprensión que no se conoce en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad, adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Te olvidas de los síntomas, no le pones foco a eso, tomas la decisión de olvidarte de los síntomas y así te liberas del temor a la enfermedad. ¿Ok? Domine el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor si eso llegara a ser necesario. Decide, todo es decisión. Fíjense, con decisión todas las personas se pueden quitar estos temores básicos. Todo este párrafo, importantísimo también que lo resalten, porque aquí está la clave de cómo quitarse estos 6 temores básicos. Y todo se reduce a una sola palabra, decisión. ¿Qué les parece? A ver si quieren ahí participar, aportar algo o preguntar. Todo tiene que ver con la decisión. ¿Ok? A ver, adelante, quien quiera participar, adelante. Marilu, Sí, adelante. yo creo que la decisión está en buscar su mentor, definitivamente. Yo he conversado ayer con una amiga, después de años que la veo, y me contaba que antes de la pandemia murieron sus padres, y después de 2 años, justo en la pandemia, le dio depresión. Y incluso me estaba contando, yo no sabía, porque yo la había visto así muy esporádicamente, Ujú, incluso quiso quitarse la vida, pero sus hermanos se dieron cuenta y estuvieron ahí, permanentemente ahí. Y luego dice que por línea contrató a un psicólogo, luego el psicólogo lo dirigió a un psiquiatra y el psiquiatra le dijo, mira, tú no tienes nada, lo único que tienes tú que encomendarte dentro de ti misma, al Señor, le dijo, al Señor, el Señor. Y te voy a recomendar una psicóloga para que te dé ciertas pautas. Y le recomendó y comenzó a hacer ciertos ejercicios de presencia, ¿no? Como ya que tú más o menos conoces, y eso es mentoría, obviamente, ujú, ujú, y salió de la depresión, y salió. Entonces, lo que yo quiero decir, que muchas veces, como tú muchas veces lo mencionas, tenemos muchos conceptos, pero no tenemos ese concepto de esa ley natural que se llama la ley de la creencia. No ujú. lo creemos, lo creemos por fuera, por un exterior, pero no lo tenemos incorporado como una creencia y tú sabes que la creencia, todos sabemos que la creencia va a generar un tipo de comportamiento y una manera de pensar y un carácter. Entonces las mentorías son muy importantes porque yo la vi a ella que todavía tenía manteniendo también esos rasgos, porque la observaba y hablaba y hablaba y hablaba y siempre daba a entender que todavía no había salido eso, pero ya se le veía bastante más tranquila, según ella, de lo que estuvo. Gracias, Marilu. Gracias, gracias César por compartirnos eso. Sí, bueno,
Seguramente tuvo una guía, un apoyo, como dices, psicológico en este caso, que le ayudó a salir de ese estado vulnerable en el que estaba, ¿no? Sin embargo, siempre es necesario este, mm, tener un apoyo adicional, siempre es necesario, porque a veces no se termina de cerrar bien la herida, a veces no, las personas no son conscientes de que no se termina de cerrar bien la herida, y si la herida no está bien cerrada, se puede abrir, se puede volver a abrir. Y entonces, como tú dices, percibiste algo en ella, o sea, como que no ha terminado de sanar, ¿no? Y esto le pasa a las personas que, por ejemplo, les vuelve a ocurrir una situación similar a la que les pasó hace un año, hace 2 años, ¿no? Como se dice o como se conoce, se vuelve a repetir el patrón. Se vuelve a repetir el patrón. ¿Y por qué se vuelve a repetir el patrón? Porque no se terminó de sanar, no se terminó de sanar ese patrón, no se terminó de sacar todo desde la raíz. Yo les decía ayer que cuando queremos transformar algo, cuando queremos cambiar una creencia, hay que sacarla desde la raíz, tal cual como si sacáramos una plantita. No basta con cortar las ramas de la planta, porque si la raíz sigue de la planta, va a seguir creciendo el mismo fruto de esa planta. Queremos otros frutos diferentes, tenemos que sacar desde la raíz la planta anterior para tener un fruto diferente. Entonces, muchas personas a veces sanan por encima y para el momento, y que buenísimo, perfecto, buenísimo, atraviesan la situación en la que están viviendo, pero si no se sanó todo desde a fondo, hay que seguir un proceso, hay que continuarlo para sanar el proceso, porque si no se vuelve a repetir. Hace 2 días que conversé con una de mis coaches. Coachee se le llama al cliente del coach, ¿no? El coach atiende al coachee, ¿ok? Y que la atendí el año pasado, tuvo unas mentorías conmigo y después lo dejó. Y así pasa en algunas personas, ¿no? Que creen que ya con una sesión o 2 sesiones y ya se solucionó, ¿no? Porque se dan cuenta de algo y ya después lo dejan. Em, y me llamó y me cuenta que ahora tiene una nueva situación muy similar a la que le pasó hace un año, hace un poco más de un año, muy similar, una situación muy similar. Entonces, y yo le explico, no es que no terminaste de sanar, o sea, sanamos todo lo que estaba atravesando para sobrepasar el momento que ella estaba pasando en ese momento, pero no terminó de sanar. Entonces, esto es lo que muchas personas no entienden. Y a veces incluso yo lo veo mucho en este estudio. Por ejemplo, hay personas que entran a estudiar esta información y entran a estudiar 1 mes, 2 meses, 3 meses y después lo dejan porque creen que ya lo saben y lo dejan, ¿no? Y no se dan cuenta de que la mente te trae nuevamente a lo anterior, a lo que está grabado. Te vuelve a traer la mente y vuelves a tener las mismas circunstancias. Hasta que no hayas cambiado los patrones, hasta que no hayas cambiado las creencias, se van a volver a repetir. Entonces hay que ser muy, muy incisivos en eso y constantes en ese sentido, hasta que tú no sepas, como cuando hablamos del hábito, ¿no? Cuando hemos hablado del hábito, un hábito se incorpora y tú te das cuenta que ya está incorporado cuando ya tú no necesitas conscientemente dirigir ese hábito, ¿no? O sea, si te pones, por ejemplo, el hábito de leer todos los días, ¿ok? Tú decides, voy a leer todos los días, no sé, media hora, en tal horario, ¿no? A levantarme o al acostarme, qué sé yo, tú eliges hacer eso, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas día 1, tranquilo, te pones a leer, en fin, día 2, de repente llegas una semana, de repente un mes, ¿no? Por ahí tienes ciertos obstáculos, tienes que volver a empezar para generar el hábito. De repente ya lo hiciste 3 meses continuos, pero si después de los 3 meses, al día siguiente, algo pasó y dejaste de hacerlo, es porque el hábito no se había incorporado. Porque si ya el hábito está incorporado, pase lo que pase,
tú vas a leer la media hora que ya te pusiste, la vas a leer, lo vas a hacer, porque ya el hábito está incorporado, la mente te dirige a hacerlo, la mente te dirige a hacer lo que ya se incorporó, ¿ok? Es como que te lleva en automático, la mente te lleva en automático lo que ya está incorporado. Entonces, en esto de las creencias, las heridas emocionales también, la mente ya lo tiene como patrón registrado. Y hasta que no se haya sanado, la mente lo vuelve a jalar. ¿Ok? Así que hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? No sé si alguien más quiera decir algo. Si no, Marilu, y tienes razón. ujú, Yo hace casi más o menos 2 años me decidí a dejar de comer arroz. ujú, Y puse la fecha en mi calendario, 21 días. Iba 2, 3, 4, 5, ¡pa! Volví a comer. Y así estuve, mes a mes, mes a mes, mes a mes. Básicamente al año y medio, más o menos, al año y medio, me di cuenta que ya no tenía ganas de comer. ujú. Ya no tenía ganas de comer. Y ahí me di cuenta también que ya había adquirido el hábito. Porque en las primeras semanas, en los primeros meses que empecé el cambio, la transformación, me di cuenta de que tenía unas ganas, era como que si me faltara algo, y volví a comer. Pero después, como tú dices, cuando uno se da cuenta ya que no lo necesita, entonces ya dice, ah, ya se incorporó. Y eso que es lo que quería comentar, Marilu. Gracias. Excelente, excelente, gracias. Pero ves como al comienzo la mente te jalaba nuevamente, ¿no? Y lo sentías como una necesidad, porque la mente ya lo tenía incorporado, ¿no? Pero ya tú, dirigiéndolo conscientemente, lo cambiaste y ahora pues ya no, ya la mente ya no te trae para atrás, ¿no? Fantástico, excelente, gracias, gracias, gracias. Aquí dice Rafael, sacar la planta, ¿cuál sería? Me dice Rafael. No sé en qué punto escribiste esto, pero a lo que yo me refería es que para cambiar algo se tiene que sacar de raíz. Para cambiar algo se tiene que sacar de raíz. Si quieres cambiar una creencia, tienes que encontrar la causa de esa creencia para poderla transformar, porque si no, la raíz sigue ahí y vuelve a brotar el mismo fruto. Eso es lo que yo quería decir, ¿ok? Vuelve a botar al mismo fruto. Si tienes una creencia arraigada en tu mente, esa creencia vas a seguirla sosteniendo hasta que no la cambies. La raíz está ahí, ¿ok? Como cuando queremos cambiar el fruto de una planta, si tenemos un árbol de un manzano, el manzano nos va a dar manzanas. Si ya no queremos que nos dé manzanas y ahora queremos que nos dé mangos, tenemos que sacar el árbol del manzano desde la raíz para que deje de dar manzanas y sembrar la raíz de la semilla de mango para que ahora nos dé mangos. Porque si no sacamos desde la raíz, el árbol del manzano va a seguir dando manzanas. ¿Ok? Eso es lo que quería decir. Nos dice Tatiana, mi hábito en la noche es leer y ya es tiempo que lo hago, automáticamente me lleva a realizarlo. Ya se generó el hábito. Fantástico, fantástico. Si ya tu mente te lleva a hacerlo, ya se generó el hábito. Excelente, excelente. Rafael dice nacer de nuevo. Claro, nacer de nuevo en una creencia. Totalmente. Sí, de eso se trata. Cambiar la creencia, transformarla, ¿no? Es empezar de cero, tal cual. Continuamos leyendo. Gracias, gracias por sus aportes, gracias por su participación en el chat, gracias. Nos dice ahora, mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión, nuevamente la palabra decisión, fíjense que la decisión es bien importante, ¿ah? Bien importante. Háganse conscientes ustedes, cada uno de ustedes háganse conscientes porque pasa mucho que toman la decisión, algunos, muchos de ustedes, incluso muchos de ustedes, ¿no? Que yo siempre les hago, les comento esto de las mentorías que yo ofrezco. Muchos de ustedes ni siquiera toman la decisión de escribirme. Y escuchan y ven aquí los comentarios y todo, pero ni siquiera toman la decisión de escribir. O sea, es tanto el miedo a,
es tanto el miedo y es un miedo que tú tienes que identificar. ¿A qué le tienes miedo realmente? Porque miedo a tu crecimiento es miedo a tu crecimiento, es miedo a salir de tu zona de confort, es miedo a que sabes que vas a tener que atravesar algo, porque te voy a hacer atravesar algo de todas maneras. Entonces, ¿quieres salir de la zona de confort o no quieres salir? ¿Qué es? Tienes que ser consciente de eso, ¿ok? Cuando te hagas consciente, vas a decidir, ¿ok? Ahora, Marilu, quería hacer un comentario dale, pequeñito. dale, dale. Eh, bueno, los que no conocen el coaching, sobre todo el ontológico, Ujú, eh, no tienen idea de la versión que tiene esa persona. Es ujú, totalmente diferente a lo de común y del común de las personas. En su escucha, en a no hacer juicios, etcétera, etcétera. A veces confundimos que es como una persona, ¿no? El vecino, algún familiar, etcétera, que no va a cuestionar, no va va a dar opiniones, etcétera, etcétera. Y yo pienso que deberíamos hacer una investigación sobre qué es un coach. Un coach es una persona totalmente diferente, es un ser generoso, es un ser que está al servicio de las personas y sobre todo que es puro amor. Gracias, Mario. totalmente, totalmente. Qué bonito lo has descrito. Gracias, gracias César. Sí, totalmente. El coaching, y el coaching tiene muchas ramas, pero el coaching ontológico, que es el que yo desarrollo, el coaching ontológico, está basado en el amor, está basado en el respeto, está basado en la empatía. La persona, el coach no va a juzgar nada, absolutamente nada. El coach te escucha, el coach te hace ver a través de las preguntas, te hace ver a ti. No es que el coach te dice lo que está haciendo, te lo hace ver. Tú lo descubres, porque ese descubrimiento es poderosísimo. Ese descubrimiento es crecimiento para ti. Entonces el coach no puede dar el descubrimiento por ti. Tú haces el descubrimiento. Y es poderoso, pero fíjate que todo tiene que ver con la decisión de buscar la información. Y yo por eso siempre les digo, antes de tomar una decisión, busca la información. Si tú estás dudando de qué se trata esto, de si será o no será, cómo es, cómo será una sesión de coaching, busca la información, pregunta. Pregunta, ¿cómo es una sesión de coaching? O busca la información, que ahora hay mucha información para que te enteres. Coaching ontológico, ¿ok? Busca información, ¿cómo es? Ya una vez que tienes la información, decide. Decide y acciona. Decide y acciona. Y sigue en tu crecimiento y desarrollo personal, porque por eso estás aquí, no estás aquí en este espacio por casualidad. Estás en este espacio porque estás buscando tu crecimiento. Entonces sigue actuando en pos de ese crecimiento. Toma decisión, ¿ok? Excelente. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver, aquí veo escritos en el chat, vamos a ver. Nos dice Rafael, a mí me cuesta un poco abrir cámara, tengo que estar bien. Ok, ok, bueno, esto de repente es un poco del temor a la crítica, de repente. Bueno, habría que ver de dónde parte ese miedo a abrir la cámara, ¿no? De dónde parte ese miedo a abrir la cámara. Tendrías que buscar, que explorar un poco, ¿no? Nos dice la base es el amor y el respeto y la empatía totalmente. Sí, esa es la base de la sesión de coaching, ¿ok? Bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla para continuar con la lectura. Entonces, nos dice, mata la costumbre, la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida que valga, por lo que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas en las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él y con eso también destruye sus posibilidades. Miren qué
poderoso es esto? Fíjense, o sea, vamos a hacernos conscientes de esto. Esto es tremendo, ¿ah? Fíjense, un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él y con eso también destruye sus posibilidades. Fíjense qué terrible es esto. O sea, una persona que tiene miedo no solo se está destruyendo a sí misma con ese miedo, porque está limitando posibilidades de expansión. Si tiene miedo a algo, está limitándose a algo, ¿ok? Sino que con ese miedo también transmite esa frecuencia vibratoria de miedo, la transmite a las personas de su entorno, a las personas de su entorno. Es tremendo. O sea, no solo se hace daño a sí mismo, sino que le hace daño a los demás con sus temores. Esto hay que darse cuenta para realmente tomar la decisión de sobrepasar cualquier temor y de hacer lo necesario para sobrepasarlo, porque no solo te estás haciendo daño a ti mismo, le estás haciendo daño a alguien más, ¿ok? Esto es bien, bien importante tenerlo en cuenta y lo voy a volver a leer porque es bien importante. Un hombre cuya mente está llena de temor, no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite esas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él y con eso también destruye sus posibilidades. ¿Ok? Así que si tú te andas preocupando de tus padres, de tus hijos, de tu pareja, de qué les va a pasar a ellos, mejor obsérvate si tú estás sosteniendo miedos. Obsérvate, porque todo está partiendo de ti. Si tú tienes miedo, no solo está destruyendo tus posibilidades, sino que estás transmitiendo esas vibraciones a las mentes de las personas que están en contacto contigo, que es tu círculo cercano, tu entorno. ¿Ok? Incluso nos dice, un perro o un caballo sabe cuando le falta valor a su amo. Es más, un perro o un caballo captará las vibraciones del temor que su amo emite y se comportará de acuerdo con ellas. Mucho más abajo en la línea de inteligencia del reino animal, se encuentra, eh, uno se encuentra con esa misma capacidad para captar las vibraciones del temor. Esto es bien conocido, ¿no? Sabemos que los animales tienen esta agudeza de percepción y perciben el miedo en las personas. Los animales perciben el miedo en las personas, esto se sabe, pero fíjense que también las personas tienen la misma capacidad. Nosotros nos encontramos en la inteligencia del reino animal. Nosotros también somos animales. Somos animales pensantes, pero también somos animales. Entonces tenemos esa misma capacidad de captar esas vibraciones del temor. Las tenemos, sino que no somos conscientes. ¿Ok? Entonces, si tú tienes temor, si tú tienes miedo, así como el perro siente tu miedo, igual si tú tienes miedo, tu pareja, tus hijos, tus padres, las personas con las que convives, están sintiendo tu miedo. Poderosísimo hacernos conscientes de eso. ¿Ok? Nos dice ahora, el desastre del pensamiento destructivo. Las vibraciones del temor pasan de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de golpes de retorno destructivos. De regresa de la misma forma. ¿Okay? Son como ondas que van y vienen. Experimenta de vuelta. La emisión de impulsos de pensamiento destructivo también produce por sí sola, sin ayuda de las palabras, una reacción de golpes en retorno que se pone de manifiesto en muchas formas. Fíjense, el pensamiento destructivo es que por eso es que algunas personas no entienden el por qué tenemos que dejar de sostener pensamientos negativos. Algunas personas no lo entienden y aquí está la respuesta. Cuando tú tienes un pensamiento destructivo,
tú estás emitiendo unas ondas, unas frecuencias que van a impactar, en algún lado van a impactar y que esa frecuencia va a rebotar hacia ti nuevamente. Esto es lo que dice acá los golpes de retorno. Entonces, ese pensamiento negativo va a retornar a ti en una experiencia negativa. Por eso muchas personas se preguntan, no sé por qué siempre me pasa y me vino la racha de no sé cuántas cosas, ¿no? Le pasó primero una cosa y después le pasó la otra y después le pasó uy, le dio la racha, dice, ¿no? Le dio la racha de eventos negativos. No es racha de eventos negativos, está sosteniendo pensamientos negativos y pues eso viene en algo que viene de retorno negativo. Y si sigue sosteniendo negativo, sigue viniendo en retorno cosas negativas hasta que no cambie el pensamiento. El pensamiento emite vibración. Esa vibración sale, impacta con algo y regresa. Así funciona. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿Ok? Continúo. Nos dice ahora, en primer lugar, nos dice, y quizás sea esto lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. Fíjense lo que nos dice acá. La persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que, no es que pueda ser, es posible, tal vez, no, tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. O sea, sí o sí, de todas maneras, le va a venir algún daño grave a la persona que sostiene pensamientos negativos. La persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva, ahora vienen las emociones, porque el pensamiento negativo también genera emociones negativas, ¿ok? La presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que a menudo los convierte en antagonistas. También las emociones negativas, también, definitivamente. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que los emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Se impregnan esos impulsos negativos, ¿no? O sea, ya la persona sostiene pensamientos negativos durante mucho tiempo, influye en su emoción y ya se convierte en una forma de ser, ya forma parte de su carácter. ¿Ok? Su misión en la vida, presumiblemente, es alcanzar el éxito. Para conseguirlo, debe encontrar paz mental, adquirir todos los materiales necesarios para la vida y, por encima de todo, alcanzar la felicidad. Y todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente, dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal, con la misma certeza y la misma forma que tiene el poder para controlar sus propios pensamientos. Usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea, o bien puede descuidar el ejercicio de ese privilegio que es exclusivamente suyo para que su vida se encuentre sometida y por lo tanto a merced de las circunstancias que la arrojarán de un lado a otro, como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. Poderoso, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, ahí les doy el pase a ustedes para que puedan opinar. Adelante, quien quiera abrir su micro. Adelante. Estamos tocando puntos bien importantes y ya prácticamente estos son como puntos
precisos que nos está dando el autor ya en esta última parte de este capítulo, ¿no? En esta última parte del libro incluso. ¿Ok? ¿Algún comentario, Marilo, alguna pregunta? Sí, adelante. acá surge una pregunta que considero sumamente importante. Se ha entendido todo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuántas técnicas hay para resetear, para modificar, para eludir esos pensamientos durante el día? ¿Quién me lo puede dar? ¿Cómo lo busco? Ajá. Las preguntas surgen así, de esa manera. Y generalmente, ¿qué hacemos? Lo dejamos. Ah, no, esto no es para mí. Pero hay personas que nos pueden dar esos caminos, esas técnicas, esos recursos. Y es que no existan, existen, pero hay que buscarlo. Véasemelo. Totalmente. Existen y cada vez más al alcance de cada persona. Y eso es lo irónico muchas veces, porque ahora existen y están al alcance. Antes existían, pero estaban ocultos. Toda esta información existe hace cientos de años, miles de años. Este libro tiene más de 100 años desde que se publicó. Esta información existía, pero estaba oculta. No era accesible a las personas. Ahora ya es accesible, pero ¿cuántos deciden tomarla? ¿Cuántos toman la decisión de tomarla? Y tomarla es entrar, comprometerse, invertir en ti mismo para tomar esta información. Porque cuando tú no haces un compromiso, no lo tomas. Pasas por la información, no la tomas. La escuchas, la recibes, pero no la llegas a integrar, no la llegas a aplicar. Y eso le pasa a muchas personas. Esta información es sumamente importante y esta información la tienes que tener día tras día porque la mente es muy poderosa. La mente nos jala para atrás. Si no tenemos esta información día tras día, la mente nos jala hacia atrás, definitivamente. Ahora, tú preguntabas el cómo. Hay muchas técnicas. La autosugestión es una técnica poderosísima. La autosugestión, la repetición de afirmaciones continuas, pero hay que estarlas dirigiendo continuamente. ¿Y cómo las dirigimos continuamente? ¿Cómo dirigimos la autosugestión continuamente? ¿Cómo dirigimos nuestros pensamientos continuamente? Es que tenemos que estar sostenidos por un grupo de personas, por un coach, por un mentor. Tenemos que estar sostenidos, porque si estamos solos, volvemos a lo que ya conocemos. Volvemos a lo que ya tenemos como práctica, volvemos a lo que ya tenemos como comportamientos habituales. Y nuestros comportamientos habituales no sostienen esta información porque no la conocían. La mayoría de nosotros que estamos aquí somos adultos y no hemos tenido esta información en nuestra infancia. Si no la hemos tenido en la infancia, no la tenemos integrada. Como no la tenemos integrada, la tenemos que sostener día tras día, comprometiéndonos con la información y por eso es que es importante que inviertas en ti, que esa es la forma de sostener esta información contigo, invirtiendo en ti. Así te comprometes. Porque si no te comprometes, por ejemplo, en este espacio que yo te doy, que es abierto, que es gratuito, pero si tú no te comprometes, hay días que entras, hay días que no entras, hay días que entras puntual, hay días que entras tarde. O sea, la mente te juega para que tú no estés aquí ni siquiera comprometido cada día. La mente te juega para que tú no participes activamente, para que no preguntes, para que no escribas. La mente te hace eso. Entonces, no estás comprometido. Cuando tú inviertes en ti, te comprometes, definitivamente vas a tomar acción. Ahí está el paso. ¿Ok? Entonces, esa es una de las herramientas. Para que esta información se integre en ti, tienes que tomar la decisión de involucrarte completamente, involucrarte. Como yo siempre les cuento, yo cuando descubrí el desarrollo personal, yo me involucré. Yo no solamente
empecé a participar de espacios en los que se da esta información. No, yo me involucré y por eso he tenido un crecimiento continuo y sigo creciendo, sigo creciendo. ¿Ok? Nos dice Edith, nos dice, se reafirma el poder que tienen nuestras palabras, totalmente, totalmente. El poder de nuestras palabras es bien poderoso y por eso yo, ustedes, los que me han venido siguiendo, yo cuido mucho lo que digo, yo cuido mucho lo que digo. Verbalmente lo que tú pronuncias tiene mucho poder. Lo que tú pronuncias, todo tu cuerpo lo está escuchando, todas tus células lo están escuchando. Entonces, cuando hemos leído, anteriormente hemos leído un libro que muchas personas me mencionaban ese libro, que yo lo había leído hace años, con un nivel de conciencia diferente, lo había leído hace años, ya ni me acordaba de qué contenía ese libro, y lo leímos hace poco, no me acuerdo ya, creo que a comienzos de año, lo leímos, y el autor tenía un vocabulario diferente, inusual, muy en algunos tonos diferentes, y yo no leía cuando veía esos tonos en el texto del libro, yo no lo leía, yo no lo pronunciaba. Los que han estado conmigo leyendo ese libro se acordarán, ¿no? Porque hay que cuidar el poder de nuestras palabras, ¿ok? Bueno, no sé si alguien más quiera compartir, quiera preguntar algo, decir algo. Ya estamos. Marilu, Ah, sí, una adelante. anécdota en Ujú. relación a lo que estás comentando. Ayer estuve con un proveedor y me decía pues que tenía esto, el otro, el otro, el otro. Y pues vino, y yo esperé como pedí más o menos, esperé que pasen, que pasen, que pasen, y las personas que iban comentaban que esto, que el otro, y el negativo, toda la palabra negativa. Entonces se fueron todos, porque ya era de noche, y como es mi amigo, mi proveedor, nos quedamos conversando un ratito mientras me despachaba, y me comentaba igual, negativo, negativo, negativo. Y yo le hice una pregunta. Cuéntame un éxito que hayas tenido de vida, le digo. Ay, y se puso a pensar más o menos como 30 segundos, es increíble. 30 segundos y un poquito más, ¿ah? A ver, me decía, a ver. Ah, ya sé. Ayer vino mi hija, me dijo. Una chiquita de 4, 5, 6 años más o menos. Y ella hizo esto, que el otro. Papá, cómprame esto. Yo le dije, pero hijita, no me dio mucho. Pero espérate un ratito. Y dice que ella salió, comenzó a gritar que tenía esto, el otro, ya fue. Y y me dice, eso me dio una alegría, una satisfacción, me sentí muy orgulloso de mi hija. Y así, esa. Pero yo me puse a pensar, un coach hace lo mismo, amigos. Y te lo digo a ti también, Marilu, porque tú haces esos cambios rapidísimos, a un estado anímico, apenado, angustiado, se convirtió en una persona alegre y feliz en cuestión de segundos nada más. Exacto. Y él no se dio cuenta seguramente de esto, pero de repente, ahora, mañana, pasado, se va a dar cuenta, ¿no? Y ojalá que lo implemente también, ¿no? De ser siempre 100% positivo. Gracias, Marilu. Gracias, gracias, César. Sí, definitivamente. Y la persona no se da cuenta, no se da cuenta a menos que se lo hagas ver. Porque sí, los coaches tenemos esta responsabilidad, ¿no? Yo no diría facultad, es responsabilidad de hacer que la persona cambie su estado, ¿no? Si está en un estado que sosteniendo pensamientos negativos, pasarlo inmediatamente al lado opuesto, ¿no? Al pensamiento positivo, ¿no? Pero la persona no se da cuenta, a menos que tú le digas, ¿no? Que tú le hagas ver, ¿te diste cuenta cómo estabas pensando de tal forma y ahora estás hablando de esta otra forma? Entonces la persona recién ahí reacciona, ¿no? Wow, sí. Y es que de verdad es muy rápido cambiar de emociones, es muy rápido, es muy fácil cambiar de emociones. Las personas no saben cómo hacerlo y, y es importante que todos aprendan a gestionar sus emociones, es importante. Así que pues bueno,
Como siempre, te ofrezco mis mentorías, te ofrezco mis sesiones de coaching, ya sean individuales o grupales. Escríbeme con todo cariño, te puedo apoyar, te puedo acompañar. Así que pues ahí te espero, espero tus mensajes. Bueno, gracias, gracias. A ver, veo aquí un... Gracias, gracias Estrella, gracias por tu tiempo, me dice Estrella. Gracias, gracias a todos. Gracias, excelente fin de semana para todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Edu, gracias compañeros. Excelente fin de semana también para todos ustedes. Y muy buenas ventas. Gracias. Muy buenas Gracias. fiestas. Felicidades. Chao, chao, nos vemos.